Y vamos a las diapositivas de hoy. Chuchutuc. A ver, perdón, no sé si lo activé bien. Esas diapositivas, ahí sí. Ya. Oh, mi computador está, sabe que hoy día es lunes, así que está medio, no estaba haciendo lo que yo le pedía. Bien. Eh, entonces, hoy día vamos a ver digrafos, ¿ya? La evolución de la materia, la forma que nosotros la habíamos visto, era de que cuando empezamos a ver grafos, vimos varios problemas que podíamos representar con ese tipo de eh, estructuración. Y entonces vimos, por ejemplo, cómo recorrer un grafo, luego vimos qué significaba colorear, o sea, hacer una coloración de un grafo. Luego vimos problemas específicos de coloración de grafos, ¿cierto? Que eran como los grafos bipartitos, ¿cierto? Que nos permitían hacer una asignación de tareas para un conjunto de personas, ¿cierto? En función de las capacidades que tuviera cada una de esas personas. Y bueno, hasta ahí llegábamos al certamen 2. Luego, cuando nos pasamos al certamen 3 empezamos, y eso fue la clase anterior, ¿cierto? Es cuando ya comenzamos a agregarle más cosas a nuestro grafo. En un comienzo solamente teníamos vértices y teníamos arcos, ¿ya? Y sobre eso ejecutábamos distintos tipos de problemas. Ya la clase pasada lo que fuimos fue agregarle a los grafos, le podíamos ahora agregar lo que llamamos un peso, ¿cierto? Que es un cierto valor dentro de los arcos, y así yo podía buscar cosas así como cuál es el camino óptimo para ir desde mí, de un nodo en particular, ¿cierto? A cualquier otro nodo dentro del grafo, ¿cierto? Y para ello vimos Dijkstra. Otro problema que también resolvimos fue el problema de, para todo par de nodos, encontrar, ¿cierto? El mejor camino, ¿cierto? Que obviamente en ese caso iba a ser el más corto, y para eso vimos el otro algoritmo que se llama Floyd-Warshall. Y luego también vimos algunos problemas sobre cómo encontrar un árbol recubridor, donde la materia de árboles también era sobre el certamen 2, pero aquí, como ya estábamos mezclando árboles sobre grafos que tenían costos, ahí lo que buscábamos entonces era un árbol recubridor sobre un grafo, y yo lo que les expliqué era que eso se aplicaba, por ejemplo, en las redes de computadores para no estar con ciclos infinitos recorriendo. Entonces hoy día vamos a continuar agregándole cosas a nuestros grafos, y ahora lo que vamos a hacer es agregarle dirección, ¿ya? Por eso esto se llama digrafos, también recibe el nombre de grafos dirigidos. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir hoy día es que ahora ya no va a ser lo mismo estar conectado, o sea, tener el arco XY que el arco IX, ¿de acuerdo? Entonces em, vamos a tener dirección en nuestros grafos, y bueno, todo lo demás sigue de la misma forma, digamos, cuando hablamos de un camino dirigido, un camino dirigido simple, los circuitos y los ciclos dirigidos, ¿ya? Los mismos conceptos se siguen manteniendo. Eh, una red va a ser un digrafo, ¿cierto? Junto a una función peso, ¿cierto? Que para cada arco yo le voy a asignar un número real, que va a seguir siendo lo de los costos, así que eso se la vamos a mantener, digamos, nuestro, en nuestro problema. Y una de las aplicaciones que vamos a ver, el primer problema que vamos a ver sobre este tipo de grafos, es algo que fue diseñado por Bellman Ford, ¿ya? Así como teníamos Dijkstra, así como teníamos Floyd-Warshall, ahora vamos a agregar otro algoritmo que es Bellman Ford, pero a diferencia de los dos anteriores que les mencioné, Dijkstra y Floyd-Warshall, este actúa sobre digrafos, ¿ya? Los dos anteriores actuaban sobre grafos, ¿ya? Donde los arcos no tenían dirección. Entonces, eh, la gracia de generar este tipo de problema es que ahora nosotros vamos a poder manejar arcos con costos negativos, ¿ya? No así con ciclos de costo negativo. Y ustedes me podrían preguntar, profe, pero ¿por qué le vamos a poner números negativos? Bueno, hay ciertas aplicaciones, ¿cierto?, en donde es preferible manejar números negativos para representar correctamente el problema. Por decirles algo, yo podría hablar de que voy andando en bici, ¿cierto? Y tengo ciertas pendientes. Entonces, cuando voy subiendo, voy a tener un costo positivo. ¿Por qué? Porque me va costando cada vez más,
Pero cuando yo baje la montaña que subí, entonces voy a tener un costo negativo. ¿Por qué? Porque en realidad ya con la pura gravedad voy a ir bajando mucho más rápido que andar pedaleando y por lo tanto podría aplicarlo a cosas así. Pero en realidad la verdadera motivación sobre la cual nace el algoritmo de Bellman-Ford tiene que ver con cosas económicas, ¿ya? Sobre todo con operaciones en la bolsa. Por eso es un algoritmo bien importante que se utiliza harto en ese tipo de problemática y, por ejemplo, tiene sentido cuando yo estoy haciendo cambios de monedas, ¿ya? Por ejemplo, cambio de aquí a dólar, o sea, de peso a dólar, de dólar a yen, de yen paso a euro, de euro me devuelvo al peso chileno y quizás en esa vuelta, solamente por estar vendiendo y comprando en distintos tipos de moneda, pude generar una ganancia. Entonces, este tipo de algoritmos prohíbe de que en el fondo, o sea, se ejecutan sobre las redes monetarias para que no existan ese tipo de especulaciones, porque si no es casi como estar inventando dinero y sacándoselo al sistema. Entonces, por eso es necesario este tipo de cosas para actualizar los costos y así saber entonces qué es lo que se tiene que aplicar para que nadie se beneficie de simplemente estar vendiendo y comprando, ¿cómo se llama? Ya sean acciones o todo ese tipo de cosas en un mismo minuto sin generar nada de valor. Lo que vamos a hacer entonces es casi como ejecutar Dijkstra, pero lo vamos a hacer una cantidad, o sea, la cardinalidad de los vértices menos uno veces, ¿cierto? Vamos a hacer ejecutar Dijkstra esa cantidad de iteraciones. Y si después de haber ejecutado todas estas veces el algoritmo todavía existe un camino mejor, entonces quiere decir que hay un ciclo de costo negativo, ¿ya? En cada iteración voy a revisar todos los arcos y se actualizan cuando la situación mejore. En el ejemplo siguiente utilizaremos búsqueda a lo ancho para recorrer los arcos. Entonces, este es básicamente el mismo grafo que habíamos utilizado para Dijkstra y para Floyd-Warchard. Sin embargo, ahora, si se dan cuenta, nuestros arcos tienen una dirección, ¿ya? Y aquí hay un ciclo, ¿cierto? Porque puedo ir de x1 a x2, puedo ir de x2 a x3 y de x3 devolverme a x1. Eso era un ciclo, ¿ya? Por ejemplo, si ahora yo veo aquí x2, puedo ir a x3, de x3 puedo ir a x5, pero de x5 no puedo devolverme a x2. Entonces este no es un ciclo, ¿ya? Tenemos que respetar la dirección de las flechitas para determinar cuál sería el ciclo. Entonces, para ir de x2 a x3, luego a x5, y de x5, como no me puedo volver a x2, este no es un ciclo. En cambio, x1, x2, x3, x4, ahí sí estoy respetando la dirección de las flechas, y por lo tanto ese sí es un ciclo. ¿Y a qué se refiere con que el ciclo no puede ser negativo? Significa que, si dan cuenta, aquí yo para ir de x1 a x2 me cuesta 3. Para ir de x2 a x3 me cuesta 3 más, así que llevo un costo total de 6 hasta ahora. Y para ir de x3 a x1 le voy a restar 4 a los 6 que ya tenía. Así que este camino tendría un costo de 2. ¿Por qué no se puede por qué no se puede tener un ciclo de costo negativo? Por ejemplo, si este número fuera un menos 7, ¿ya? Entonces, fíjense que el algoritmo jamás va a terminar porque yo estoy haciendo algo como Dijkstra, ¿cierto? Haciendo búsqueda a lo ancho, y esto lo voy a hacer una cardinalidad B de vértice, o sea, la cardinalidad de vértices menos uno. Y recordemos cuál es el concepto de Dijkstra. Dijkstra está buscando cuál es el menor costo para ir de un nodo, ¿cierto?, a todos los demás dentro del grafo. Entonces, si este valor fuese menos 7, fíjense lo que yo podría hacer, voy de x1 a x2, de x2 a x3 y de x3 a x1, me devuelvo. Por lo tanto, ¿cuál fue el valor total para ir de x1 a x1 entre comillas? Si es que este no fuese menos 4, sino que fuera menos 7, Menos uno. menos 1, ¿cierto? Y como yo estoy buscando la mejor solución, alguien podría decir, profe, pero dése de nuevo la vuelta, ahora está con menos 2. Y sigo buscando la mejor solución. ¿Cuánto me va a costar ahora? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Mi algoritmo jamás va a terminar y por lo tanto voy a decir que la mejor solución para x1 es iterar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un número infinito para ir de x1, ¿cierto? Buscando las mejores distancias. Por eso no se puede tener un ciclo de costo negativo. En cambio, dada la situación actual,
Si se dan cuenta, si hago el mismo camino, me costó 2. Si lo vuelvo a repetir, me va a costar 4. Y yo estoy buscando el costo más pequeño, entonces por supuesto que 4 no es mejor que 2, así que no lo voy a actualizar. ¿Ya? Ese es todo el principio sobre el cual no podemos tener ciclos de costo negativo. ¿Alguien me puede dar otro ciclo dentro de este grafo? ¿Y cuál sería su costo? X5, X4, X3, X5. Ya, ok. Y tenemos ahí un costo de... 1. Mm, correcto. ¿Hay algún otro ciclo? X1, X4, X3, X1. X1, X4, X3, X1. Correcto. Ahí tengo otro y ese tiene un costo de De 1. 1. ¿Hay algún otro? X1, X3, X1, X2, X3. Ya, ese era el primero. ¿Otro? ¿Quién me puede dar el ciclo más largo de este grafo? Uno que sea mayor que X1, 3. ¿Hay alguno? X1, X2, X5, X4. Ah, no, 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 me equivoqué. Sí, X1, X2, X5, X4, X3, X1. Ya, ahí tengo otro. Fíjense ahí, X1, X2, X5, X4, X3, X1. ¿Ya? ¿Y hay otro más largo? Les voy a dar este. X1, X2, X3, X5, X4, X3, X1. Ya ahí tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la situación anterior teníamos 1, 2, 3, 4, 5. Así que yo podría perfectamente, nunca he preguntado algo así, pero encuentre cuál es el ciclo más largo dentro del dígrafo y ¿Profe? cuál es su costo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Profe? ¿Sí? Y cuenta X5, X4, X3, X1 y X4 X5, X4, X3, X1 y X4. y X4. Ah, este así. Tic, 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 tic. Pero para que sea un ciclo yo tengo que terminar donde partí. Y, Ah, ok. y tú partiste en X5, entonces ese no sería un ciclo. El ciclo sería el que tú mencionaste o incluye estos tres nodos. Ese sí estamos de acuerdo. Ah, ya. Ok, bien. Entonces ahora ya hemos comprendido qué significa realmente un ciclo. Hemos estado buscando si es que existen o no ciclos de costo negativo, pero en realidad solo va a entregar el algoritmo al final. ¿Por qué? Porque si cuando hemos ejecutado búsqueda a lo ancho, es decir, el Dijkstra, la cardinalidad de vértices menos uno y aún existe una forma de mejorar esto, significa que existe un ciclo de costo negativo. ¿Ya? Entonces, vayamos ejecutando esto. Parto con esto que está aquí. Recordemos que la función L me indica el costo asociado al vértice que yo le paso acá. Entonces, lo que me voy a preguntar es, el costo que tengo en este momento en X1 más ir de X1 a X2 es menor que el costo que tenía en X2, y eso se traduce a decir 0 más 3 es menor que infinito, sí, entonces lo actualizo. ¿Ya? Otro más. Digo el costo de que estoy parado actualmente en X1, que si vemos la tablita es el único que parte porque estoy ejecutando esto a partir de X1. Así que ese valor costaba 0. 0 más 7 es mejor que infinito, sí, lo actualizo. Luego, para X3, 3 más 3 es mejor que infinito, sí. Luego, para X5, y ahí me paro, fíjense que me estoy parando siempre en el valor anterior. Tengo que ir cuando yo me pregunto cuánto es el costo de X2, tengo que ir a buscar a la tablita nomás. ¿Cuál es el costo de X2? Y ese es el que voy a utilizar. Y fíjense aquí qué pasó. Me quedaría 3 más el costo de ir de X2 a X5 es menos 3. 3 menos 3 es 0. 0 es mejor que infinito, sí, lo actualizo. ¿Ya?
Y entonces ahí ocurrió algo que fíjense que para ir de x1 a x5, la mejor solución hasta ahora me cuesta 0, que sería ir de x1 a x2 y de x2 a x5. Aquí me costó 3, pero luego reduje en 3, así que me quedó costando 0. Ustedes me van a decir, pero profe, no me queda claro porque x1 y x5 está más lejos, o sea, ¿cómo ir de x1 a x5, que es más lejos que pasar por x2, me cuesta 0? Ok, pero no lo piensen esto como ciudades o carreteras o ese tipo de cosas, no, porque no estamos hablando de cosas físicas aquí. Piensen que esto es ir de peso a dólar y de dólar a euro, por decirles algo, ¿ya? Son otro tipo de problemas que no tienen que ver necesariamente con la distancia. Esto podría estar, y además tampoco significa en este dibujo, porque el dibujo, yo les he insistido varias veces, de que es una representación visual para los humanos, pero en realidad para el computador X1 no está necesariamente más lejos de X5 que X2. X5, de hecho, yo incluso podría haberlo agarrado y dibujado acá. Se me van a cruzar todas las flechitas, me va a quedar feo el grafo. Como humano lo voy a rechazar porque voy a decir, ¡ay, qué feo lo dibujé, qué mal! Y toda la opción. Pero para el computador eso no importa. El computador no está viendo el dibujo, el computador está viendo la tablita, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que pensar. Bien, entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? Estoy viendo, siguiendo con la búsqueda de lo ancho, fíjense aquí que yo tenía estoy analizando X1, ¿ya? Y estoy yendo de X3, me paro en X3, busco en la tablita cuánto cuesta actualmente, vale 6, y el arco X3, X1 vale menos 4. Así que aquí me voy a preguntar, 6 menos 4 vale 2. ¿2 es menor que 0? No. ¿Por qué utilizo ese 0? Porque tengo que ir de nuevo a la tablita. Y la tablita aquí, el L de X1, en ese momento vale 0. Como 2 no es menor que 0, no actualizo. Si hubiese actualizado, me hubiese pasado que para ir de X1 a X1, entre comillas, me habría tenido que salir menos que 0. Y ahí yo hubiese encontrado eventualmente un ciclo negativo. ¿Sí? A continuación, sigo buscando desde X3 y siempre voy a ir buscando la tablita. ¿Ya? Veo ahora cuánto vale el X3, ¿cierto? Vale 6. X3, X5 vale menos 2. Y veo lo que actualmente vale X5. ¿Ya? X5 veo en la tablita 0. Porque además yo puedo comprobar aquí los caminos. Fíjense que yo estaría haciendo ir de X1 a X2 y de X2 a X5, que me costaba 0, es una peor solución que lo que estando parado en X3, ¿cierto? Ir desde X3 hasta X5, y obviamente no es una peor solución. ¿Por qué? Porque antes me costaba 0. Si me veo en la tablita, no es que esté buscando todo el camino todo el rato, sino que veo mi tablita en la iteración anterior, ¿cierto? Veo X3, vale 6, ¿cierto? Así que menos 2, 4, y 4 obviamente no es mejor que 0, así que no actualizo, ¿ya? Sigo buscando. Aquí les recuerdo que yo estoy haciendo una búsqueda a lo ancho, ¿ya? No es que yo esté tomando vectores al azar, no. Voy siguiendo un cierto orden, ¿cierto? Y fíjense que todavía estoy pegado aquí en la iteración 1. Aquí arriba dice iteración 1. Y fíjense todo lo que estamos haciendo solamente para la primera iteración. ¿Y cuántas veces tengo que repetir este proceso? ¿Qué es lo que decía el algoritmo al comienzo? De La menos 1. cardinalidad de vértices menos 1, ¿cierto? Así que aquí yo tengo 5 vértices, le resto 1. Tengo que hacer esto por lo menos 4 veces para asegurarme de que la solución encontrada es la mejor. Y de hecho, debería hacerlo una quinta vez para ver si mejoro la situación anterior. Y si la logro mejorar, entonces significa que existen ciclos de largo negativo, ¿ya? Entonces sigo pegado en la primera iteración, sigo analizando, ¿cierto? Me busco en la tablita un nodo, busco un arco, ¿cierto? Siguiendo la idea de búsqueda a lo ancho, y veo si es mejor que lo que tengo actualmente en la tablita. Aquí yo tendría 7 menos 2, 5. 5 es menor que 6, sí. Entonces voy a actualizar. ¿A quién voy a actualizar? A X3, ¿cierto? Si estoy intentando mejorar la opción de X3. ¿Y qué quiere decir esto? Antes mi mejor solución para llegar a X3
era yendo de x1 a x2 a x3, que costaba 6. Ahora lo que yo acabo de encontrar es que ir de x1 hasta x4, ¿cierto? Costaba, y ese era el camino, ir de x1 hasta x4, ese era el camino, costaba 5, ¿cierto? Perdón, de x1 a x4 costaba 7, ¿cierto? Y le resto 2, y entonces ahora quedo con x5, ¿sí? Entonces, quedo con un valor 5, perdón, no con x5. Quedo con un valor 5, como 5 es mejor que 6, lo actualizo, ¿ya? Y ahí se ve reflejado en la tablita cómo cambió x3. La solución es ir de x1 hasta x4. ¿Cómo se hace ese camino? Bueno, tendría que yo ver cómo se hace desde acá, x1 a x4. Ahí lo tengo, ahí yo sé cómo puedo ir de x1 a x4 y de x4 a x3. Bien, luego analizo este otro y voy a decir el costo para ir hasta x5, que ahora vale 0, más utilizar x5, x4. Es mejor que lo que tengo actualmente en x4 y sí ocurre de nuevo. Así que me quedaría 5 es menor que 7, correcto. Y ahora la mejor opción para ir de x1 a x4 va a ser yéndose por acá arriba, ¿cierto? Y aquí entonces he terminado la iteración 1. Ahora necesito repetir lo mismo hasta la iteración 4. Y solo vamos a ir mostrando cuando sea necesario actualizar para no aburrirlos con repetir todo de nuevo. Entonces, vamos a ver si es que existe algo mejor que lo actual. Lo que ha ocurrido aquí es que en el fondo las cosas todavía podrían mejorar. ¿Por qué? Porque si me empiezo a dar vueltas en ciclos más largos, por así llamarlo, entonces yo podría reducir quizás más el costo total. En la iteración 2 aquí se produjo una mejora. Estoy diciendo que x4, ir de x4 a x3 es mejor que lo que tengo actualmente en x3 y eso es correcto. Así que lo mejoro. Y no hay nada más que mejorar en la iteración 2. ¿Ya? Vuelvo a hacer otra iteración y ahora fíjense que qué fue lo que pasó. Como en la iteración anterior, lo único que ocurrió fue mejorar la solución para x3. Yo podría hacer optimizaciones. En realidad tengo que ver si ahora, partiendo de x3, puedo hacer alguna mejora. Porque en realidad yo sé que ningún otro arco mejoró. Entonces, ahí yo podría hacer algunas optimizaciones y aquí me doy cuenta, y estoy parado en la iteración 3, 3 menos 4 es menor que 0, correcto, así que actualizo. Y ahí llegué al fin de la iteración 3. Y aquí, ¿qué pasa? Sigo en la iteración 4, x1, ¿cierto? E ir de x1 a x2, me quedaría 1 menos 3 es menor que 3, correcto, actualizo. Entonces aquí también voy a actualizar este. 2 menos 3 es menor que 0. Correcto, actualizo. Aquí x5, que vale ahora menos 1. Ir de x5 a x4 es menor que lo que tengo en x4. Correcto, actualizo. Fin de la iteración 4. Ahora es necesario determinar si existe algún ciclo de costo negativo. Entonces la pregunta es, ¿existe un costo de algún nodo tal que ir de ese nodo al siguiente sea mejor que el costo de ese nodo siguiente? En efecto, ¿ya? Si voy entonces de x4 más ir de x4 a x3 es menor que el costo de x3. Entonces, si sumamos los costos de ir de x1 a x2, de x2 a x5, ahí ya voy con 0, más ir a x4, ahora me está costando 5, ¿cierto? Ir a x3 menos 2 me queda 3, ¿cierto? Y 3, ir a x1 menos 4, me quedo con un menos 1. ¿Ya? Entonces lo que acaba de ocurrir es que me he dado cuenta que en este grafo existe un ciclo de costo negativo, que sería el que les acabo de detallar. ¿Por qué? Porque si me doy la vuelta así, ¿ya? Y voy sumando todos los valores, me queda menos 1. Entonces eso implica que si vuelvo a repetir esta vuelta, ahora me voy a quedar con menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y además, no solamente yo voy mejorando, porque como ahora
el costo que tengo en x1 es menos 1, me sale más barato ir a x2, porque menos 1 más 3, 2. Así que ahora la mejor solución para ir a x2 me cuesta 2. ¿Ya? Y luego, si sigo repitiendo esto, en algún momento me va a costar 0, porque ya si paso, repito 3 veces eso, el costo de x1 es menos 3. Menos 3 más 3, 0. Así que repitiendo los ciclos, si se dan cuenta, voy disminuyendo los costos de todos los vértices al mismo tiempo. Entonces, este es un ejemplo en donde nosotros tenemos un costo, un ciclo negativo, y por ello, entonces, la mejor solución es continuar dando vueltas hasta que todos lleguemos a menos infinito. ¿Muy difícil? ¿Preguntas? Sofía dice, profe, entonces si usamos un if, el costo es menor que el actual y costo es mayor que cero, ¿nunca caería en ciclos infinitos? En realidad lo que se dice acá es que si cuando yo llegué a la iteración 4 en este ejemplo, porque este tiene 5 nodos, y luego vuelvo a ejecutar el mismo algoritmo y mejoro la solución, entonces ahí yo puedo asegurar de que existe un ciclo de costo negativo. ¿Ya? Eso es lo que dice el algoritmo. Pero al mismo tiempo hay optimizaciones que se pueden hacer. Supongamos que en la iteración 3, ¿ya? Yo no mejoro nada. ¿Tiene sentido que haga la iteración 4? No, ¿cierto? Así que efectivamente, si antes de haber cumplido con repetir el algoritmo, la cardinalidad de vértices menos 1, yo ya no mejoré nada de una iteración a la siguiente, entonces ahí yo ya puedo parar. Y eso es una optimización que se le puede hacer al algoritmo. Pero si llegué a la última iteración y todavía mejoré cosas, entonces, ojo, que puede ser de que tenga ciclos de costo negativo. Y para ello lo realizo una vez más el algoritmo, y si mejoré la situación anterior, entonces sí o sí hay costos, o sea, ciclos de costo negativo. ¿Estamos bien? Ya. Continuemos entonces. Aquí hay una pregunta, ¿por qué no tiene sentido buscar los caminos de menos costo en una red que tiene ciclos negativos? Es fácil ver que si repito el ciclo negativo una vez, todos ellos van a decrecer. Si lo vuelvo a hacer, volverán a decrecer, y es básicamente lo que ya les dije, que en el fondo si repito esto infinitas veces, siempre voy a irlo mejorando, así que por ello no tendría solución. En realidad el problema original no estaba bien definido. Y aquí dice en el ejemplo anterior, si el arco x2, x5 tuviese un costo de 1, entonces en la tercera iteración ya no encontraríamos mejoras. Y no tendría sentido seguir la ejecución del algoritmo, ya que no mejoraremos lo encontrado volviendo a recorrer los mismos arcos. Dicha solución sería la final. Entonces, de hecho, aquí ustedes tienen un problema básicamente propuesto, que ni siquiera les digo que está propuesto, pero deberían hacerlo. Es decir, x2, x5 quiero que tenga un costo 1, me devuelvo al ejercicio. x2, x5, ¿ya? En vez de que tenga el valor menos 3, yo le voy a poner un 1 y voy a repetir este proceso. Lo que me dice la diapositiva entonces es que después de la tercera iteración yo ya no voy a encontrar ninguna mejora, por lo tanto, yo ya sé que me puedo quedar con esa solución. Así que ahí tienen un problema con el cual pueden ejercitar. Este es el pseudocódigo de Bellman-Ford, pero básicamente es lo que ya hemos visto varias veces. En el fondo agregamos un ciclo más que corresponde a la cardinalidad de vértices menos 1, pero eso que está ahí es básicamente Dijkstra, ¿ya? Por lo tanto, esto es como repetir la cardinalidad de vértices menos 1 Dijkstra, ¿ya?
Y cuando termine, lo que haya encontrado es mi solución, pero voy a tener que además analizar una vez más y decir, si es que existe un arco XY con el costo actual de LX más ir de X a Y, y eso es menor que el costo en Y, entonces puedo asegurar de que existe un ciclo de costo negativo, ¿ya? Así que ahí tendría que buscar iterar sobre todos los arcos del grafo, ¿sí? Por supuesto, siguiendo la dirección. O sea, aquí yo estoy viendo que hay un arco que va de X a Y y que no necesariamente hay uno que va de Y a X. Así que tengo que respetar la dirección naturalmente. ¿Todos bien? Bien. Vamos a ver entonces ahora otro problema, otra aplicación. Y aquí ya vamos a meter en un poquito más en redes, ¿ya? Entonces, podemos nosotros tener redes de actividades, donde queremos buscar el plazo mínimo para completar un proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero tenemos que diseñar un proyecto, ¿cierto? Ustedes podrían planificar qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, ya, voy a construir una casa. Ya, para construir una casa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero tengo que, no sé, hacer un estudio del terreno. Luego tengo que ¿cómo se llama? Sentar los cimientos de mi casa, ¿cierto? Luego tendré que preocuparme de hacer el piso, luego las paredes, luego el techo. De ahí voy a ir cerrando la casa con sus ventanas, con sus puertas. Luego me voy a empezar a preocupar de las terminaciones interiores, etcétera, y bla, bla, bla. Pero esto no es un proceso, lo que se denomina en informática procedural, es decir, que voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con todos los pasos numerados. Puede, puede ocurrir de que yo ejecute más de una cosa a la vez, porque yo no estoy trabajando solo, quizás estoy trabajando con toda mi familia o lo vemos como en una empresa. Estoy trabajando somos 10 trabajadores, ¿ya? Entonces, no es necesario que para que se ponga la segunda ventana de la casa se haya puesto la primera, ¿ya? Mientras yo estoy poniendo la primera, quizás mi compañero puede poner la segunda ventana y otro puede estar poniendo la puerta. Incluso al mismo tiempo otro podría estar pintando, por ejemplo, las paredes de afuera, por decirles algo. Entonces, tenemos nosotros en un proyecto, hay cosas que sí o sí tengo que hacer antes que otras, pero hay otras cosas que las puedo hacer ya de forma simultánea. Por ejemplo, no puedo partir poniendo las ventanas. Si no hay ni murallas, ¿cómo voy a poner las ventanas, cierto? No puedo empezar a trabajar sobre las ventanas porque en el fondo, para poder ponerlas, tengo que tener ya parte de la estructura. Quizás podría yo poner las ventanas antes de poner el techo. Ok, es extraño, pero quizás sí lo podría hacer, ¿ya? Y entonces va a ser en función de cómo yo defina los requisitos de mi proyecto para ver qué cosas puedo hacer de forma simultánea y qué no. Pero además, el verdadero problema que nosotros queremos resolver aquí es ver cuánto es el tiempo que yo me voy a demorar en mi proyecto y además quiero encontrar una respuesta que es clave para los proyectos. Es que si, por ejemplo, en algún momento tengo que realizar la actividad C, ya por decirles algo, y resulta que sufrió un retraso. Yo había planificado que esto iba a ocurrir el miércoles y en realidad me van a decir, ¿sabe qué, profe? Nos atrasamos, vamos a poder llegar el jueves recién con esto. Entonces, lo que yo me gustaría saber como jefe de proyecto es si mi proyecto se va a retrasar o no. O les puedo decir, no se preocupen, si en realidad hay otras cosas que se pueden hacer por mientras, así que eh, ya está bien si llegan el jueves y continuamos con el proyecto. Entonces, eso lo que vamos a calcular en este ejercicio y una de las cosas que necesitamos resolver es el concepto de holgura, ¿ya? La holgura es cuánto me puedo yo retrasar en una actividad sin retrasar el resto del proyecto. Así que vayamos entonces a ver un ejemplo aquí para que empiecen a quedar las cositas un poco más claras. Nos interesa entonces encontrar el plazo mínimo
en que se va del nodo inicial al nodo final en el digrafo, y esto es equivalente a aplicar Dijkstra, pero buscando ahora el camino más largo, ¿ya? Es decir, el que antes yo buscaba los costos más pequeños, ahora es la misma idea, pero voy buscando lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque en el fondo yo quiero saber cuándo voy a poder cumplir con esto. No me importa que alguien me diga, profe, las ventanas se las podemos tener para el jueves. Y yo digo, ya, pero si en realidad a mí me interesa que la casa esté lista, pues no que estén puestas las ventanas. Además, la casa, según la planificación, va a estar lista dentro de un mes, así que ¿qué me interesa a mí que las ventanas puedan estar el jueves? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tenemos que ir buscando el camino más largo. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar cuándo voy a terminar el proyecto. ¿Sí? Y por lo tanto, voy a utilizar esta función que vamos a llamar E, en donde la función E del nodo S, donde S es el nodo inicial, va a partir en 0. Y después para todo otro vértice dentro del digrafo, le voy a ir asignando el máximo, ¿cierto? E de X, donde X se conecta con el vértice para el cual yo estoy calculando, y va a ser el peso de ir de X a B. ¿Ya? Entonces voy a buscar entre todos los arcos que llegan a un nodo en particular, cuál es el de mayor costo. ¿Sí? Y entonces podemos aquí notar que la función e de b representa el instante más temprano en que b puede ocurrir. Por otro lado, en el análisis de la ruta crítica, ¿ya? Nos interesa saber el instante en que puede ocurrir un evento B sin retrasar el proyecto, como ya les había advertido. Entonces ahora vamos a tener otra función que la vamos a llamar L. L de un nodo T. El nodo T va a ser el nodo final de mi proyecto, cuando ya es es el último punto, ¿cierto? Donde yo digo, ya, entregué la casa. Entonces, como antes yo ya calculé la función E y ya la calculé para todos los nodos, entonces sé que el valor de la función E en el nodo final, ¿cierto? Ese valor se lo voy a asignar a mi función L. Y ahora voy a ir desde el final, o desde atrás hacia adelante, si lo quieren ver así, asignándole el costo de la función L a los vértices B, quedándome con el mínimo, ahora de estar en un nodo en particular y restarle el peso que los conecta. Aquí voy a ir siguiendo la dirección opuesta de las flechitas que tenía. Voy a ir en contra de las flechitas. No es necesario que exista una flecha de verdad que vaya en contra, porque no tiene sentido quedarme en un proyecto con dos actividades circulares que nunca van a terminar. Pero voy a ir recorriendo desde atrás hacia adelante y siguiendo la dirección opuesta de las flechitas del grafo. Y les voy restando, ¿cierto? Los costos de dichos arcos. Finalmente, y esto es la función que más me va a interesar dentro del proyecto, que es la que vamos a definir como holgura. Y la holgura se va a definir entre todo par de vértices U, B que estén conectados, ¿cierto? En donde para ver cuánto me puedo retrasar en alguna actividad, tengo que hacer el L del segundo nodo de la función, menos el E del primer nodo de la función, menos el costo de ir de U a B. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tengo que preocuparme de la dirección que tiene mi digrafo, y la dirección tiene que ser un arco que en el grafo vaya de U a B. ¿Qué era L? L es una función que yo voy a ir desde atrás hacia adelante una vez que calculé la función E para todos los vértices, y me va a ir permitiendo encontrar la holgura, ¿ya? La holgura de las distintas actividades. Va a quedar mucho más claro ahora con un ejemplo. Y las actividades que no tienen holgura, es decir, cuando f de u, b vale 0, significa entonces que esas actividades pertenecen a la ruta crítica. En el fondo, si yo digo que en mi proyecto tengo 0 unidades de tiempo para retrasarme en esa actividad, entonces eso quiere decir de que si yo me retraso en ella, sea por el motivo que sea, ya se retrasó todo el proyecto en esa cantidad de unidades de tiempo. Bien, entonces apliquémoslo a un problema real. Aquí nosotros tenemos distintos tipos de actividades. Tenemos lo que van a representar cada una de estas actividades. Esto, de hecho, es muy parecido
a lo que van a tener que hacer cuando estén en cuarto año y cuando les toque hacer lo que se llama la feria de software, que es el proyecto de feria, que en realidad es una de las actividades más importantes dentro de la carrera aquí en nuestra universidad, y en donde ustedes en grupos de 4 o 5 personas van a tener que trabajar todo un año en un gran megaproyecto, ¿ya? Y para ello ustedes van a tener distintos tipos de roles dentro de su grupo, que el grupo lo definen ustedes. Ustedes mismos tienen que ver con quiénes son capaces de trabajar y con quiénes no, con quienes se sienten más afines y cosas por el estilo. Entonces va a haber alguien que va a ser el jefe del proyecto, va a haber alguien que va a ser quien se encarga de diseñar el proyecto, hay alguien que va a ser el programador principal, hay alguien que va a ser, ya les dije, diseño, programación, otro que quizás va a tener que ver un poquito más con el marketing, ¿ya? Eh, y cosas por el estilo. Entonces, usted, por ejemplo, aquí vemos efectivamente lo que podría ser un proyecto informático. Hay que partir del diseño del producto, análisis de mercado, análisis del producto, prototipo del producto, diseño de folleto, análisis de costo, prueba del producto, entrenamiento de ventas, definición del proyecto y reporte del proyecto, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí son los requisitos que tienen las actividades. Y lo que tienen aquí es la duración en alguna unidad de tiempo. Estos podrían ser meses, días, semanas, lo que sea, ¿ya? Solamente, solamente, ¿cómo se llama? Tienen alguna unidad de tiempo que va a tener sentido cuando nosotros planteemos el proyecto. ¿Qué es lo que podemos ver aquí además? Podemos ver que tanto las actividades A como B, ¿ya? No tienen un prerequisito, ¿sí? Como no tienen prerequisito, yo, de hecho, lo primero que yo debería preguntarles aquí es cómo se establece el digrafo de esta tabla. ¿Qué cosa vamos a poner en los nodos? ¿Qué cosa vamos a poner en los arcos? ¿Dónde van a estar los costos? ¿Ya? Em, entonces, ¿qué me podrían decir de esto? ¿Cómo armarían ustedes su digrafo aquí? Ya lo están dibujando, imagino, ¿no? ¿Cuál es mi nodo de partida? Matías pregunta si B es un subgrafo. En realidad, todas las actividades que aparecen aquí, cada una es una actividad, no hay un... Todo esto tiene que estar en el grafo, pero no son subgrafos ni nada por el estilo. Ok, entonces Bastián dice, supongo que A es un nodo de partida porque no tiene requisitos, ¿de acuerdo? Pero B tampoco tiene prerequisitos. Entonces ahí la pregunta es ¿cuál es la partida? ¿Cómo parto? ¿Cómo dibujo mi digrafo? Sería de D la partida, ¿ok? ¿Por qué de D? ¿Dedo? Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, yo no puedo realizar C si es que no he realizado A con anterioridad. Esto también dice que yo no puedo realizar dedo si no he realizado A todavía. Si nos vamos mucho más adelante, por ejemplo aquí, en la actividad H, lo que quiere decir esto es que yo no puedo realizar H si no he realizado tanto B como E, ¿ya? Y como dice Sofía, dice que A o B se podrían hacer simultáneamente, correcto, ¿sí? Porque ninguna de las dos tiene requisito, así que como aquí no estamos hablando, o sea, no estamos poniendo en nuestra problemática restricciones así como, pero tengo una sola persona que va a trabajar en esto, no, ni siquiera pongámonos en ese tipo de problema. Supongamos que tenemos un equipo que puede realizar todo esto correctamente y efectivamente Sofía ya se dio cuenta de que las actividades A y B se podrían hacer simultáneamente. ¿Por qué? Porque en realidad ninguna de las dos tiene requisitos, así que cuando yo digo, ya, partimos, no es necesario con que yo parta haciendo solamente A o que yo parta solamente con B. Podríamos decir, ok, partimos con A y B al mismo tiempo. Entonces, lo que yo les estoy preguntando de aquí es cómo hago un digrafo que represente a este proyecto.
Y para ello, entonces yo les estoy preguntando quiénes van a ser mis nodos, quiénes van a ser mis arcos, dónde tengo que poner la duración, dónde está el costo, dónde pongo la actividad, cómo pongo los prerequisitos. Los arcos serían duración, ok, de acuerdo, Danista. Efectivamente, todos los algoritmos que hemos estado viendo, hemos estado trabajando con pesos en los arcos, no con pesos en los nodos. Así que, muy bien, yo los pesos los voy a tener que poner en los arcos. Ahora, las actividades, ¿dónde las pongo? Ok, Javier dice los nodos serían las actividades, los arcos los requisitos y la duración está en los arcos. Ok, las actividades serían vértices. Ya. Bien, entonces fijémonos qué pasa si yo dijera que los nodos son vértices. Entonces yo aquí tendría un nodo, ¿cierto? Que tiene A, y de ahí va a salir una flechita que no sé a dónde va a ir, ¿cierto? Y que va a tener un costo de 5. ¿Hacia dónde tendría que ir esa flechita? ¿Hacia qué nodo? Entonces, si pongo esa flechita hacia C, D y E, en realidad voy a tener tres flechitas, ¿cierto? Tres flechitas y cada una de ellas va a costar 5. Y esa es la forma natural que se le ocurre a casi todos los alumnos, pero fíjense que también como tendría el nodo A acá, también debería tener un nodo B acá abajo, ¿cierto? Y la flechita que salga desde B, ¿hacia dónde tendría que ir? Hacia H, ok, en eso de acuerdo. Pero fíjense ahora que yo tengo un nodo, que es el nodo A, y otro nodo que es el nodo B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el inicio del proyecto? Si ustedes me dicen el nodo A y el nodo B, en realidad ahí estamos fritos, porque si yo tengo que partir desde dos vértices, eso significa que, por ejemplo, cosas como búsqueda a lo ancho, búsqueda en profundidad, todos los algoritmos para recorrer grafos no aplican. ¿Por qué? Porque tengo que partir de dos nodos simultáneamente. Entonces, la forma de modelar correctamente este problema, yo tengo algunas restricciones. Por ejemplo, yo quiero que se parta sí o sí de un solo nodo. Y también tengo otra cosa, que cuando yo llegue al final, quiero llegar a un único nodo, que ese nodo represente efectivamente el final. Yo no puedo tener dos finales. Por ejemplo, una flechita que vaya hacia H y otra flechita que vaya hacia J y ahí se acabó el grafo. No, me gustaría llegar a un último nodo para saber cuándo terminé de ejecutar esto. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que para que yo pueda realizar esto, eh, tanto la actividad como la duración están, o sea, cada actividad tiene una duración, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es anotar tanto la actividad como la duración en el arco. Los nodos van a ser nodos ficticios, de hecho. Y lo que vamos a hacer entonces es poder establecer esto a partir de un grafo, como aparece ahí. ¿Cómo estoy viendo aquí los requisitos? Por ejemplo, aquí yo voy a ir del nodo 1 al nodo 2, que en realidad no están representando ni actividades ni nada por el estilo, son nodos que me permiten establecer las restricciones de los requisitos, ¿ya? Cuando voy del nodo 1 al nodo 2, ¿ya? Eso quiere decir que en el fondo, cuando ya estoy parado en el nodo 2, puedo realizar tanto D como C como E. Si nos devolvemos a la tablita, efectivamente, cuando ya llegué a mi nodo 2, yo podría, como C, D y E solamente tienen prerequisito A, entonces yo puedo partir desde ese nodo tres flechas que van a hacer esas tres actividades y que en estricto rigor yo las puedo hacer también de forma simultánea. No, no tengo que esperar ni siquiera que termine B, por ejemplo. ¿Ya? Solamente necesito que haya terminado A para poder realizar estas tres actividades y las podría realizar al mismo tiempo.
¿Qué más? Aquí tenemos B, por ejemplo, sabemos que D, C y E no dependen de B, ¿ya? Así que desde el nodo 1 y también de forma simultánea yo podría estar realizando esas dos actividades, va a salir otra que va a ir a un nodo 3. Ahora, ¿por qué E la puse aquí? Porque, si se dan cuenta, en mi tabla hay una actividad que necesita que se haya cumplido tanto B como E, que sería la actividad H. Entonces necesito que lleguen estas dos flechitas a un nodo en particular para que desde ahí pueda salir la flecha que representa a H. ¿Sí? Por lo tanto, por eso voy a unir dos flechas. No tiene sentido que, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí F requiere de C y de nadie más. Vayamos a la tablita. F requiere de C y de nadie más. Así que por eso lo voy a anotar de esa forma. También G depende solamente de dedo. G depende solamente de D. Así que por eso voy a estar estableciendo ese tipo de nodos. Pero a continuación veamos qué ocurre. Fíjense que J necesita tanto de F, de G como de I. Entonces, para hacer J, yo tengo que haber llegado a un nodo al cual lleguen tanto F, G e I. ¿Ya? Y cuando yo realizo J, entonces de ahí ya no hay más actividades y terminamos. ¿Sí? Y por lo tanto, aquí yo estoy poniendo las actividades, pero en realidad los nombres de las actividades, bueno, sí, igual me sirven para que yo tenga conocimiento de a qué actividad se refiere eso, pero en realidad para la parte más informática, lo que en realidad necesitamos son los costos para saber cuánto me voy a demorar en realizar este proyecto. Por ejemplo, aquí, si buscamos algún camino que vaya de 1 a 8, yo podría irme por acá abajo, ¿cierto? 1 más 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, ¿puedo decir que este proyecto se va a demorar 5 unidades de tiempo? Porque es un camino que une el 1 con el 8. No, ¿cierto? Entonces, si yo les preguntara, ¿cuánto se va a demorar este proyecto? El más largo, ¿cierto? ¿Quién me dice cuál es el más largo? ADGJ. ADGJ. ¿Y eso vale 13? Correcto. Se vale 13, ¿cierto? De hecho, con eso yo ya podría establecer lo que se llama la ruta crítica, que son las actividades que me van a quedar con holgura cero. ¿Por qué? Porque si yo me atraso, dado este camino, yo me atraso en realizar D, por decirles algo, ahora ya no vale 3, sino que vale 5, es decir, me retrasé en 2 unidades de tiempo, yo ya sé que todo el proyecto se va a retrasar. Pero al mismo tiempo, eso significa que para los otros caminos yo podría demorarme más. Y también, si la ruta crítica no se atrasa, me gustaría saber, ¿saben qué? Miren, B sufrió algún problema y ya no se va a demorar una unidad, sino que va a estar lista recién en la unidad 4. Y yo quisiera saber, como jefe de proyecto, si eso me va a influir o no en el proyecto total. ¿Ya? Y entonces con ello lo que tenemos que hacer es efectivamente calcular los valores de mi función E, L y la función F. Entonces, como ya les dije, vamos a partir calculando mi función E. Y aquí yo voy a ir anotando el resultado asociado a los nodos. ¿Cómo hacíamos esto? Partíamos con el nodo S, que es el nodo inicial, que va a ser el nodo 1, y a él le vamos a asignar el valor 0. Luego, para cada uno de los otros vértices, me voy a ir quedando con el máximo entre ir del nodo X al B más el costo que yo ya tengo en el nodo X. Entonces, esto es fácil porque aquí, o sea, primero que nada, no puedo partir calculando cuánto me va a costar el E del nodo 8, ¿cierto? Porque para ello tengo que saber cuánto vale el E del nodo 7. Ni tampoco puedo calcular el E del nodo 4 porque si estoy partiendo por ahí, tengo que saber cuál es el E del nodo 2. Así que voy a ir calculando de forma, ¿cómo se llama? A lo ancho, ¿cierto? Y voy a calcular el de este nodo y va a ser el E del nodo 1, que vale 0, más
el el peso de ir de 1 a 2, que está aquí, así que ese es 5. En este momento, ¿podría yo calcular el E del nodo 3, ¿cierto? O podría yo decir que el E del nodo 3 va a costar 1, porque sería 0 más 1, 1, así que el E del nodo 3 vale 1. No, ¿cierto? Porque tengo que quedarme con el máximo de todos los que lleguen hacia él, siguiendo el orden de la flechita. Así que tengo que quedar con el máximo entre 0 más 1, 1, y el máximo entre el costo que tiene este otro nodo, 5, más 2, 7. Así que el máximo entre 1 y 7 es 7. Pero ojo, que yo eso lo pude hacer porque conocía el valor de este nodo. Si es que yo hubiese partido por B, no puedo calcular el E del nodo 3 porque solamente conozco cuánto sería este que está aquí, que sería 0 más 1, 1. Y este todavía no conoce que su valor es 5. Así que por eso tengo que ir viendo que puedo calcular el E de un nodo en particular siempre y cuando todas las flechitas que llegan a él, ¿cierto? Ya tienen un valor E para los respectivos nodos, ¿ya? Entonces, puedo calcular ahora el E del nodo 9, o sea, perdón, del nodo 6. Ya estoy parado aquí, ¿cierto? Puedo calcular el E del nodo 6. Sí, pues, ¿cierto? Porque conozco los E de todos los nodos que llegan a él. Así que sería 7 más 2, 9. Tiene una única opción. ¿Puedo calcular el E del nodo 7 ahora? Ese sí que no, ¿cierto? Porque para calcular el del nodo 7 tendría que conocer el E del nodo 4, el E del nodo 5 y el E del nodo 6. Y solamente conozco el E del nodo 6 en este momento. Entonces ahora tengo que calcular los otros E que me faltan. El E del nodo 5 van a ser todos los que lleguen a él, ¿cierto? Más el peso del arco. Solamente hay uno, así que sería el peso del nodo desde el cual sale la flecha, más este costo, que es el costo de la flecha, así que me quedo con un 8. Para el nodo 4, también debo hacer lo mismo, solamente fijarme en los que llegan a él, y sería entonces el costo del nodo desde el cual sale la flecha, más el peso de ir desde ese nodo hacia mí, 5 más 2, 7. Y ahora que tengo estos que están aquí, fíjense que yo me tengo que quedar, ¿cierto?, con el máximo entre los costos de los nodos más los pesos de las flechas que se unen hacia mí. Así que tengo que buscar el más grande entre 8 más 4, 12, 7 más 3, 10, así que con ese no me estoy quedando, y 9 más 1, 10, así que tampoco con ese me quedo con el 12. Finalmente, cuando ya estoy parado acá, calculo el E del nodo 8, porque hay una sola flechita que llega hacia él, y va a corresponder entonces a 12 más 1, 13. Entonces ahora conozco los valores de la función E para todos los vértices de mi arco. Y como yo les dije en la anterior, o sea, cuando estábamos viendo el algoritmo, ahora lo que tengo que hacer es partir desde atrás hacia adelante, calculando lo que vamos a llamar la función L. Y aquí vamos a ir yendo al revés, es decir, parto con el L del nodo final, ¿ya? Y le voy a asignar entonces el valor de la función E, es decir, de la función anterior, ¿cierto? Del nodo final, que era un 13. Así que en este momento el único que conozco es el 13, ¿ya? En realidad no es el único. El otro que sí o sí también debo conocer es ese 0 del nodo inicial, porque no puede ser de que me quede con un valor positivo aquí, significaría que en el fondo debería haber podido terminar antes, ¿ya? Pero bueno, es un detalle que van a comprender después. Y voy a ir en contra de las flechitas, ¿cierto? Oh, ¿qué pasó? Perdón. Voy a ir en contra de las flechitas. Eh, Están viendo la presentación, ¿cierto? Que algo le pasó a mi... eh, perdón.
Se salió esto por algún motivo. Realmente mi computador está como... Sabe que es día lunes. Ok. Entonces, como les iba diciendo, ahora voy a estar en contra de las flechitas. Y entonces voy a decir que el valor de la función L va a ser ahora el mínimo de los que vienen en contra de la flechita hacia mí. Solamente conozco este, así que puedo calcular el del 7. Y sería entonces, me voy a quedar con el más pequeño que vaya en la dirección opuesta. Hay uno solo, así que en realidad 13 menos 1, 12. Y ese va a ser el valor para este que está acá. En este momento, ¿cuáles son los valores de la función L? ¿De qué nodos yo podría calcular su L? Cuando estoy parado acá. ¿A qué nodos les puedo calcular el L? Al 5, al 4 y al 6, correcto, ¿ya? Eh, ok, entonces, para hacerlo, voy a tomar este valor, que es 12, y le voy a ir restando los costos que están en los arcos. Ya es, ese valor es el que yo le voy a asignar a los nodos. 12 menos 4, 8, 12 menos 3, 9, 12 menos 1, 11, ¿ya? Ahora, si yo hubiese calculado, por ejemplo, el nodo 4, el nodo 6, puedo calcular en ese momento solamente, o sea, sin conocer el 5, a eso quiero ir. Sin conocer el 5, ¿puedo calcular el nodo 2? No, ¿cierto? Porque ahora seguimos la lógica al revés, como estoy yendo en contra de las flechas, para calcular el L de algún nodo, tengo que conocer todos a los cuales yo puedo llegar desde mí, ¿ya? Los L de todos los nodos a los cuales yo puedo llegar desde mí siguiendo la dirección de la flecha. Si solamente conozco el 4 o solamente conozco el 5, todavía no puedo calcular el L del nodo 2. Entonces, ya, calculé estos tres, ¿cierto? Este que está aquí abajo es súper simple porque tiene un solo camino. Y entonces sería 11 menos 2, 9. Listo, estamos súper bien. Y ahora podría calcular este del nodo 2. Pero aquí cuando yo calculo el nodo 2, ¿a quiénes debo conocer? ¿Cuáles son los L's que debo conocer? ¿De qué nodos? Para calcular el L de 2, ¿el L de qué nodos debo conocer? Del 3, del 4 y del 5, correcto, ¿ya? Si hubiese conocido solamente el 5 y el 4, en realidad creo que ahí me salté ese paso, si hubiese conocido solamente el 5 y el 4, no podría haber calculado el 2 porque me faltaba el del nodo 3, ¿ya? Entonces ahora que conozco estos tres, es decir, S9 y S8, le voy restando los costos para calcular cuál va a ser el L del nodo 2. Así que me quedo con, y ahora fíjense que en la función E yo estaba buscando siempre el máximo. Cuando voy de vuelta, voy a estar buscando siempre el mínimo. Así que me tengo que quedar con el más pequeño entre 8 menos 3, 5, 9 menos 2, 7, ¿cierto? Así que ese lo descarto. Y 9 menos 2, 7 también lo descarto. Así que me quedé con el más pequeño, el valor 5. Una vez que estoy aquí, entonces puedo calcular finalmente el L del nodo inicial que o sea, me tiene que dar 0. Si no me da 0, me equivoqué en alguna parte, ¿ya? Entonces va a ser, sería el L de este vértice que está aquí, 5 menos 5, 0, y como me quedo con el más pequeño es ese, o bien entre 9 menos 1, 8, que no es más pequeño, así que me quedé con el 0 que está ahí. Una vez que hice esos cálculos, ahora yo podría calcular la holgura de toda actividad, ¿ya? Recordemos que las actividades están pensadas aquí en los arcos. Por lo tanto, para hacer esto, yo voy a necesitar utilizar esta fórmula. Es decir, este es el nodo inicial, nodo final, y tiene que haber una flecha que vaya desde U hacia B, y entonces la función f que representa la holgura, para calcularla yo voy a decir el L del segundo nodo
menos el U del primer nodo, menos el peso de ir de U a B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vemos acá, veamos para B, que tiene una gran holgura, tiene 8. Tengo que hacer el L de qué nodo? El L del nodo 3, ¿cierto? Y le tengo que restar el... Le tengo que restar el E del nodo 0. Así que sería el L del nodo 3 es 9, menos el E del nodo 1, 0, menos el peso de ir de 1 a 3, 1. Así que por eso me quedo con, para la actividad B, voy a tener una holgura de 8 unidades de tiempo. ¿Ya? Ese cálculo yo lo repito para cada uno de los arcos que representan mis actividades, y lo que establece esto finalmente es que las actividades que se quedaron con holgura 0 son las que pertenecen a la ruta crítica. ¿Qué significa eso? Que si ellas se retrasan en cualquier unidad de tiempo, entonces van a retrasar sí o sí todo el proyecto. ¿Ya? Y efectivamente, tal y como ustedes me lo dijeron al comienzo, buscaron el camino, ¿cierto?, de mayor costo desde el nodo inicial al final, y me habían dicho que era A, D, G, J. ¿Ya? Y efectivamente, ese camino es el que va a realizar, va a determinar, perdón, mi ruta crítica en este proyecto. También, por ejemplo, ¿qué significa? Que si E se retrasan 2 unidades de tiempo, no hay ningún problema, ¿ya? No se va a retrasar todo el proyecto. Lo que sí es que por esa línea ahora sí podría ocurrir de que también va a pertenecer a la ruta crítica. Y esto es una foto, ¿ya? Es decir, cuando yo calculé el proyecto en su estado inicial, esta es la foto que yo tengo. Pero, ojo, si por ejemplo, después de haber sacado esta foto, se retrasó ya en 2 unidades de tiempo, entonces ahí yo tengo que volver a calcular en realidad todo esto para ver si hay alguien más que quede en la ruta crítica, porque eso no quiere decir que si es que ella se retrasó 2 unidades de tiempo, que F todavía se pueda seguir retrasando 2 unidades de tiempo sin retrasar todo el proyecto. Pero también podría ser, porque quizás pertenece a otro camino que no están ellos en el mismo camino que una el nodo inicial con el final. Entonces, en algunos casos voy a necesitar recalcular, o sea, perdón, siempre voy a necesitar que recalcular porque no sé si este numerito se mantiene actualizado o no, cada vez que algo se retrase. Y listo, ahí estamos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ya, entonces con eso, una vez que nosotros fuimos capaces de establecer un grafo, un digrafo que representa a un proyecto, yo puedo calcular la holgura de las distintas actividades utilizando estas dos funciones E y L, que ya les expliqué cómo se calculan. Primero parto desde el nodo inicial al final, buscando siempre el máximo. Después voy a ir desde el final hacia el inicial, siempre buscando el mínimo. Cuando conozca ya entonces esas dos funciones, voy a poder calcular la holgura como se ve aquí. Bien, con eso estaríamos entonces. Voy a dejar de compartir. Y eso, nos vemos entonces en la siguiente clase para ver más materia. Que estén bien, cuídense.